Hola, buenos días a todos y todas, y bienvenido a este miércoles bursátil de las Américas. Eh, en el día de hoy, súper contento de estar acompañado tanto de César Cañedo, que va a ser nuestro expositor principal, como de nuestro presidente del Comité de Relaciones y Negocios, Carlos Phillips, quien les dará unas palabras iniciales. Bienvenidos. Buenos días, es un placer darle la bienvenida a este webinar organizado por la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, América como la conocemos. Para quienes no me conocen, soy Carlos Phillips Murillo, presidente del Comité de Comunicación y Relaciones de la Asociación, y me siento muy honrado de tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Nuestra misión en la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas es promover el desarrollo y la integración de los mercados de capitales en nuestra región, fomentando un entorno de colaboración, innovación y crecimiento sostenible. Hoy nos reunimos con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y perspectivas que nos ayudarán a enfrentar los desafíos actuales y aprovechar, sobre todo, las oportunidades que se presentan en nuestro mercado. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestro panelista, quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo para estar con nosotros hoy. Sus conocimientos y experiencias serán sin duda de gran valor para todos nosotros. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa y su compromiso con el fortalecimiento de los mercados de capitales de las Américas. De igual manera, quisiera agradecer a los compañeros de la Bolsa de Valores y Mercados de República Dominicana, quienes están liderando el desarrollo de estos eventos y que nos están dando un refrescamiento en la imagen de estos webinars. El tema de nuestra actividad del día de hoy es el financiamiento de proyectos de infraestructura a través del mercado de instrumentos temáticos en América Latina. Un asunto que yo creo que para todos nuestros mercados es de gran relevancia con todo el contexto actual. Antes de regresarle la palabra a Iván, quiero invitarles a ir reservando espacios en sus agendas para que nos puedan acompañar de manera presencial en el sexto Foro Internacional de Mercado de Valores de las Américas, FINVA, que se estará llevando a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 22 y 23 de octubre. Por último, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat durante toda la sesión y tendremos un espacio al final para responderlas. Su participación activa es fundamental para el éxito de este webinar. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente, muchísimas gracias, César, por aceptar la invitación en este miércoles bursátil. Uno de muchos en donde hemos tenido la presencia y la participación de más de 5.000 personas de toda la región, participantes, colegas, representantes de casas de bolsa, de fondos de inversión, administradoras, fiduciarias, reguladores y demás. Quizá antes de comenzar, volver a hacer el énfasis de la importancia que es para nosotros la participación activa en todos los foros que nosotros promovemos y en todas las actividades. Esta siendo una de estas, y también la de nuestra próxima cita, que es el Foro Internacional de Emisores de Mercado de Valores de las Américas, que les comentó Carlos y que estaremos nosotros pasando información más adelante. En el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para toda la región, es el financiamiento de proyectos de infraestructura a través del mercado de capitales y el mercado de instrumentos temáticos, con un enfoque en Latinoamérica. Exploraremos la importancia de los mercados de capitales para lograr esta necesidad, o sea, para lograr satisfacer esta necesidad, que es una necesidad global, latente en nuestras regiones, y principalmente por la incidencia que tiene Latinoamérica en lograr esta consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles. América Latina enfrenta una significativa tendencia de crecimiento, pero a la misma vez un desafío grande que ha sido medido por los principales organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la OECD, y han dicho que anualmente hay una necesidad de alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto de la TAM en su totalidad.
estaríamos hablando de algunos 150.000 millones de dólares que se necesitan para cubrir esa brecha existente entre lo que hoy se invierte y lo que se necesita invertir para poder tener infraestructura de calidad y cumplir con las metas de sostenibilidad y esos objetivos en los cuales los países se han comprometido desde el Acuerdo de París. Solo a manera de contexto, un poco de data. El año pasado, en bonos verdes a través de los mercados de la TAM, se emitieron y colocaron cercano a 30.000 millones de dólares, con participantes como Chile, Perú, Colombia, Brasil, siendo los principales participantes de este mercado de bonos verdes. En cuanto a bonos sociales, 9.000 millones de dólares y un enfoque súper bonito de inclusión social, de desarrollo comunitario y de poder ir dando un poquito más de equidad en países que lo necesitan, como los países LATAM. En cuanto a bonos sostenibles, cerca de 15.000 millones de dólares en sus diferentes temáticas. Y quise traer dos bonos más de otros colores, bonos azules, que entiendo que más adelante se va a ver la importancia y más en países insulares y rodeado también de agua como muchos de los países del Caribe. Se emitieron 1.5 mil millones de dólares y en bonos naranja para poder trabajar temas de creatividad y de estas industrias que fomentan la ideación, 700 millones de dólares. Sí es importante saber que esto no es una moda, es realmente una nueva normalidad, el poder apoyar a través de los mercados de capitales, poder solventar todas estas necesidades que tenemos. Y estamos recibiendo presión positiva de parte de los inversionistas institucionales, los cuales cada vez más están descarbonizando sus portafolios y están con esas metas. A medida que mayores inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, las AGFs o las administradoras de fondos de inversión, los family offices y las compañías aseguradoras y otros institucionales sigan avanzando en sus compromisos de descarbonizar sus portafolios, pues mucha más actividad va a haber en este mercado. Y ya para no quitarles más tiempo y darle paso al plato fuerte, hoy vamos a contar con César Cañedo, Managing Partner, CEO de la Corporación Interamericana de Financiamiento de Infraestructura, CIFI. Muchos lo conocen, está en muchos de nuestros países jugando un rol importante, fomentando infraestructura y atrayendo nuevas formas de poder trabajar los temas e instrumentos temáticos. Fundada en el 2001 en la ciudad de Panamá, con el objetivo de proporcionar financiamiento y asesoramiento para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Ha hecho proyectos y ha financiado proyectos en más de 20 países de América Latina y el Caribe, con una inversión total que supera los 1.6 mil millones de dólares. Con César en el día de hoy vamos a tratar temas sumamente importantes sobre el financiamiento de infraestructura, cómo se están viendo los mercados de la TAM, cuáles son las oportunidades, los retos que tenemos y las buenas noticias de que cada uno de nuestros países tiene un mercado de capitales que tiene la oportunidad de poder aportar a estas grandes metas. César, con muchísimo gusto, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por acceder a ser el panelista de este nuevo miércoles bursátil. Gracias, Iván, y gracias también a Carlos y gracias a Miércoles Bursátiles por la invitación y participar en este foro el día de hoy. Excelente. Bueno, César, te comento la temática y quizá a los asistentes les participamos que la temática va a ser una entrevista que vamos a hacer con César, en donde vamos a entrar de lleno en 6 aspectos. Luego vamos a tener un espacio también de Q&A. De todas maneras, existe la posibilidad de ustedes poner sus preguntas aquí en el Q&A y cuando estemos en ese proceso de preguntas y respuestas, con muchísimo gusto nosotros vamos a irle contestando. Quería comenzar, César, con
con que tú nos puedas ilustrar un poco sobre la importancia del financiamiento de infraestructura desde el punto de vista de América Latina. Vamos a empezar primero con la parte de infraestructura y luego entramos con los temas de los instrumentos temáticos. Buen punto, Iván, y gracias. Y sí, yo creo que es bueno poner en perspectiva, ¿no? ¿Qué significa la inversión en infraestructura y además también cómo se compara con otras regiones del mundo para ver cuánto estamos invirtiendo nosotros respecto a otros lados, ¿no? Bueno, América Latina y Caribe necesita, tú lo has dicho, necesita invertir en torno a un 3,5% del PIB por año en infraestructura para mantener un buen servicio y calidad del inventario de infraestructura. El promedio que actualmente se está invirtiendo en la región es del 2,2, lo cual significa que tenemos una brecha de 90 billones al año. El 3,5 es el average que se invierte en el resto del mundo. Hay regiones que invierten más, como es, por ejemplo, Asia, que está por encima del 5, Europa en torno al 4,5, pero obviamente América Latina está por debajo. Dentro de la región hay países que tienen mayores participaciones de financiación y de inversión, ¿no? El caso de Brasil, por ejemplo, que es una de las economías más grandes, México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, son de los países que más invierten en infraestructura. Ahora, otros datos importantes. La inversión en infraestructura puede ser pública o privada, y ambas. La inversión pública ha descendido dramáticamente a partir de 1987, que fueron cuando se adoptaron políticas macroeconómicas en la década de los 90 que tenía como objeto reducir los gastos del sector público. ¿Pero qué pasó? Que se suponía que la inversión privada iba a compensar de alguna forma esa reducción en la inversión pública. Eso no ha ocurrido. La inversión privada ha ido tomando mayor protagonismo, pero no ha sustituido para nada el déficit de inversión por parte del sector privado. Otros datos interesantes de cara a lo que vamos a hablar hoy, Iván. Por ejemplo, ¿quién está financiando al sector privado en América Latina y Caribe? Bueno, pues el sector privado está siendo financiado en un 60% por lo que es banca comercial y financieras del sector privado, un 20% por organismos multilaterales y un 3% por bancos nacionales de desarrollo. Y de ahí viene un poco lo que vamos a hablar ahora, de la importancia también de los instrumentos temáticos como un elemento de financiación para la inversión en infraestructura. Entonces, si quieres, voy a parar aquí para dar esta fotografía general global de lo que es el sector. Entonces, en ese caso, César, y qué bueno que con Data has empezado a abrir un poco la visión de hacia dónde vamos. Mencionaste diferentes stakeholders, mencionaste el sector público, mencionaste el sector privado, los organismos multilaterales, la banca de desarrollo, los mercados de capitales, y yo agregaría AFPs, AFIs y otros participantes, proveedores y jugadores de toda este gran ecosistema. ¿Cuál es o sea, cómo tú nos podrías decir en específico cuando ustedes van a entrar en un proyecto y van a estructurar ese proyecto y promover el proyecto y luego tocar las puertas para ver el esquema de financiamiento de esos proyectos? ¿Cuál es ese recorrido en cuanto al proceso de estructuración? ¿Y cuáles son esas puertas que hay que tocar y con qué speech hay que tocar para poder vender y traer on board a todos estos participantes en este proceso de estructuración de un proyecto de infraestructura? Ok, Iván, fenómeno. Quería comentar también un poco la importancia de los instrumentos temáticos y muy rápidamente hablar. Tú has hablado de varios, ¿no? Has hablado del verde, has hablado del azul, has hablado del sostenible, pero simplemente para la audiencia dar un poquito de color de lo que es cada uno de ellos, porque los bonos verdes es un instrumento de deuda para financiar
proyectos elegibles alineados con lo que se llama el Green Bond Principle, que tiene una serie de criterios y sectores, ¿no? Son proyectos de energía renovable, son proyectos de eficiencia energética, son proyectos que ayudan a la prevención, control de la contaminación, temas de aguas residuales, agricultura también sostenible, conservación de la biodiversidad, en fin, transporte limpio, gestión del agua. Todos esos sectores son parte del uso de fondos que se pueden utilizar cuando una entidad financiera emite un bono verde, ¿no? Un bono azul, pues son otro instrumento de deuda para proteger océanos y ecosistemas marinos, ¿no? A través de preservación del agua y de construcción de infraestructuras para preservar la biodiversidad marina, ¿no? Un bono sostenible es aquel instrumento de deuda cuyos ¿no? a cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Entonces son bonos que de alguna forma están dirigidos a cumplir con esos KPIs y metas. Entonces todos estos bonos temáticos tienen una serie de KPIs que cumplir y son auditados en cuanto al uso de fondos para verificar que el uso de ese dinero, de acuerdo a lo que se ha vendido a los inversores institucionales, está bien dirigido hacia esos proyectos que tienen que tener una serie de criterios de elegibilidad. Y eso va mucho a la pregunta tuya, por eso quería dar esa introducción, en el sentido de, bueno, oye, cuando CIFI ve un proyecto, ¿cuál es el proceso en el que nosotros entramos y cuál es la fase de análisis si al final es un bono verde, es un bono azul, es un bono sostenible? Nosotros tenemos bonos verdes, tenemos un fondo de deuda sostenible. Entonces, la pregunta tuya, Iván, es clave. El inversor institucional no está familiarizado ni conoce a fondo los riesgos de un proyecto de infraestructura. Entonces, es importantísimo que vaya de la mano de un asesor especialista que entienda el sector de infraestructura y tenga un proceso establecido de estructuración con su track record y sus números en cuanto al performance. ¿Qué hace CIFI cuando analiza un proyecto? Pues nosotros analizamos absolutamente todos los riesgos desde un punto de vista macroeconómico, la parte regulatoria, la parte financiera, la parte obviamente de sostenibilidad sociomedioambiental, la parte técnica, y entonces realizamos una fase de debida diligencia que nos puede tomar 2-3 meses hasta que producimos un informe que detalla minuciosamente y con detalle todos los riesgos y todos los mitigantes para entender el perfil de riesgo de esa transacción, si tiene riesgo de mercado, quién asume ese riesgo de demanda, y que el inversor institucional o el banco que vaya a tomar ese riesgo conozca perfectamente el perfil de riesgo de esa transacción. Porque en el momento que se estructura un proyecto, Iván, tú puedes estructurar también distintos tranches de riesgo y apetito, que puede ser una deuda senior, que puede ser una deuda subordinada, que puede ser una deuda mezzanine con ciertos componentes de upside en cuanto al rendimiento del proyecto, pero todo eso hay que tener conocimiento y experiencia y hay que analizar cada uno de los aspectos que te he contado y tener un proceso de inversión ya sólido y comprobado, ¿verdad? Quizá haciendo doble clic ahí en cada uno de los stakeholders, quizá cómo es esa relación principalmente con gobierno. O sea, ustedes llegan, CIFI llega como ese asesor especializado de una inversionista institucional o bueno, de un proyecto en específico. Primero, poniéndonos en tocar la puerta del gobierno, que normalmente los países como nosotros son los principales promotores de muchos proyectos de infraestructura, son los que tienen el terreno, son los que dan la concesión y son los entes habilitadores muchas veces de estos grandes proyectos de infraestructura. ¿Cómo es esa relación con gobierno? Bueno, Iván, nosotros
Fundamentalmente financiamos sector privado. Ahora, obviamente el gobierno para nosotros es un stakeholder importante a la hora del análisis de cada proyecto. Nosotros visitamos a las autoridades pertinentes. Si es un proyecto de energía, pues tocamos a las autoridades que están regulando el sector para conocer la planificación, para conocer aspectos regulatorios, posibles cambios, para entender que todos los permisos, licencias de ese proyecto están de acorde a la ley. Si falta algo, entender el proceso. Entonces es una comunicación súper importante. Tiene que ser muy abierta, transparente, entender, y ahí viene la importancia y la seguridad del marco regulatorio de los países para que la financiación del sector privado, que a su vez se debe sentir cómodo invirtiendo en ese país, pues sea todo de una forma que acabe en éxito, ¿no? Entonces la comunicación con el gobierno es clave en el proceso de diligencia. Luego posiblemente tocaremos el tema de las asociaciones público-privadas, pero en el caso de las asociaciones público-privadas, la comunicación con el gobierno ahí es mayor, porque ahí es la participación del sector público y el sector privado en el desarrollo conjunto de un proyecto. Y ahí entonces es un análisis de ver quién asume qué riesgos, y entonces la participación y la comunicación con el sector público en el caso de un proyecto bajo modalidad APP es mayor. Pero si es un proyecto desarrollado enteramente por el sector privado, donde no hay una participación más allá del sector público que en lo que es la regulación y la planificación, la comunicación, el 80% va dirigida con el sector privado, en nuestro caso. Y en ese caso, yéndonos a la parte del sector privado, es la misma conversación que se tiene con el director de fondos de una administradora de fondos de pensiones, que con el de una administradora de fondo de inversión, que con un institucional, o tiene que ser segmentado los mensajes en base al apetito, en base a las mismas regulaciones que quizá tienen un participante que no tiene otro? ¿Qué tanto hay que hacer ese doble clic por cada uno de tus participantes, stakeholders de estas transacciones? Sí, yo dividiría a los clientes de CIFI en dos grupos, ¿no? Primero tenemos el grupo de clientes que desarrolla proyectos y que necesita esa financiación, y entonces la comunicación y el diálogo con el cliente que desarrolla el proyecto es una comunicación puramente enfocada a análisis de diligencia, a los riesgos que hay en el proyecto, cómo los mitigas, a la experiencia del sponsor, del que construye, del que opera, a la calidad de los paneles o las turbinas. Es una conversación, te diría, más técnica en lo que es los detalles del proyecto. Ahora, el otro grupo de clientes es el que tú mencionas, que son los inversores, ¿no? Bueno, cuando ya un proyecto está listo para financiar, bueno, ¿quién invierte en ese proyecto? Y esa es otra comunicación que CIFI tiene con otro tipo de nuestros clientes, que son los inversores institucionales, los fondos de pensiones, que son los participantes en fondos que maneja CIFI. Y ahí el diálogo es mucho de educar, presentar los riesgos de los proyectos producto del análisis de debida diligencia que ha hecho CIFI, para que ese inversor conozca muy bien el perfil de riesgo, confirmar que el apetito de riesgo de esos inversores está acorde con el perfil de riesgo, que la rentabilidad por ese riesgo es la que ellos esperan, y luego las bondades de los inversores institucionales a la hora de invertir en este tipo de proyectos, porque yo creo que las hay, y es un matrimonio perfecto la participación del inversor institucional en la financiación de proyectos. Entonces yo te diría, son dos tipos de diálogo, ¿no? El sector privado, desarrollo de proyectos, muy enfocado a la parte técnica y constructora de los riesgos de construcción, de operación del proyecto, para ver la viabilidad en todos sus ámbitos. Y luego el inversor, educación, presentación de los resultados del análisis, perfil de riesgo, rentabilidad y expectativas del proyecto, y el impacto que ese proyecto puede generar en la sociedad y en ellos últimamente como responsables y como inversores de ese proyecto.
Buenísimo. Y quizá haciéndolo de manera horizontal, y con eso creo que cubrimos este tema. En el tiempo del proceso de estructuración y de ejecución de los proyectos, muchos de estos grandes proyectos necesitan ser bancables para que un inversionista con un perfil, como quizá un perfil más conservador, pueda ingresar. Debe ya tener esos flujos y los riesgos de mercado y el off-take quitado de por medio para que puedan participar. Pero antes de ese proceso, hay unos fondos de investigación y desarrollo, permisología y toda esta preoperatividad que debería existir, ya sea un fondo que tenga un poquito más de apetito de riesgo, ya sea un fondo de capital de riesgo, un fondo que se ha creado para promover el equity en la parte de los proyectos y quizás no la parte de la deuda. ¿Quién cubre ese espacio en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha sido por mucho tiempo como un desafío y una oportunidad también al mismo tiempo para participantes, de que muchos de los proyectos, aun cuando tienen factibilidad, muchas veces carecen de esos socios de capital de riesgo que permiten que esos proyectos maduren lo suficiente para que los institucionales puedan ingresar? ¿Quién cubre eso y cómo es la conversación con esos perfiles de inversionista? Ok. Bueno, yo creo que has tocado tres puntos para mí, estoy apuntándolos. Has dicho hacer proyectos banqueables, muy importante. Son proyectos, los proyectos de infraestructura son proyectos complejos, son proyectos que llevan tiempo, son proyectos que a lo mejor el desarrollador va a la banca y todavía está al 70% de lo que la banca espera cuando recibe la información. Entonces, ahí suele haber un gap, una brecha en cuanto a lo que es la expectativa de la banca a la hora de recibir el 100% de la información de una forma clara y concisa, y el desarrollador de un proyecto que cree que lo tiene todo listo. Eso es clave, Iván, eso es súper importante. Y ahí esa es una de las labores que hace CIFI precisamente, el ayudar a los clientes que traen un proyecto a asegurarnos que el proyecto cumple al 100% con cada uno de los criterios para asegurar que el proyecto es banqueable. Igual que CIFI hay otros jugadores en el mercado que llevan de la mano, pero una de las especialidades de CIFI, porque es lo único que hacemos, es precisamente asegurarnos que el proyecto es banqueable. Dos, has hablado de que hace falta a veces fondos para llevar un proyecto de prefactibilidad a lo que es viabilidad. Y ahí efectivamente hay fondos de asistencia técnica que suelen proveer los organismos multilaterales o las instituciones financieras de desarrollo europeas para estudios técnicos para llevar al 100% la viabilidad del proyecto, o son estudios complementarios. Te pongo un ejemplo, una carretera con estudio con riesgo de demanda. A lo mejor se requiere un estudio definitivo para entender bien el riesgo de demanda o algún aspecto sociomedioambiental donde hace falta realizar algún estudio de base más profundo. Hay fondos de asistencia técnica que los organismos multilaterales ponen a disposición de estos desarrolladores para hacer esos últimos estudios de la última milla. Y una vez que el proyecto es banqueable, el otro punto tuyo es, bueno, a veces hace falta equity, ¿no? Hace falta porque normalmente estos proyectos se financian bajo la modalidad de un project finance y dependiendo del riesgo de mercado del proyecto y los riesgos asociados a la construcción, en un project finance el apalancamiento estándar que se da en la industria suele ser que un 30% o un 40% debe ser aportado por capital del desarrollador y un 60 y o entre un 60 y un 70% es deuda que viene del mercado de capitales o de entidades como CIFI o organismos multilaterales. Y a veces el desarrollador no tiene ese 30-40% de capital. Y ahí es donde dices tú, bueno, y ese bridge, bueno, ahí es donde cada vez es más importante llenar esa brecha con jugadores de fondos de inversión, de infraestructura, que se quieran meter en ese nicho donde puedan proveer ese capital para acompañar a los desarrolladores. Cada vez vemos también poco a poco el papel de las administradoras de fondos de pensión
jugar un rol importante, yendo de la mano, obviamente, de asesores que entienden este tipo de proyectos, porque ahí hay una oportunidad muy interesante de negocio en acompañar a esos desarrolladores, llenar esa parte del equity y obviamente participar de una buena rentabilidad. Excelente, creo que con eso sí cubrimos ese punto importante de tocar quiénes son los stakeholders, qué hacen, cómo vienen a complementar el proyecto desde la etapa embrionaria hasta la etapa de prefactibilidad, hasta la etapa de viabilidad y ya el closing de esos proyectos. Y ya luego de que esos proyectos tienen vida y tienen su estructura de capital, tanto el equity como la parte de la deuda, en sus diferentes matices, ya sea verde, un instrumento temático o no temático. Pero quiero enfocarme más en la parte de los instrumentos temáticos para entender de parte tuya cómo ves la dinámica actual del mercado regional de bonos temáticos y en esos mercados que más está pasando, cómo el mercado de capitales ha venido a absorber de esas necesidades, de esos instrumentos y qué está pasando ahí en el mercado. Bueno, hombre, yo creo que son instrumentos cada vez más demandados porque el sector financiero tiene un rol importante en la descarbonización de la economía, porque al final canalizamos y hacemos que los proyectos se hagan realidad a través de la financiación. Entonces, muchas veces cuando tú pones condiciones a esa financiación, estás de alguna forma filtrando qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Y ahí viene la importancia de los instrumentos de deuda temáticos, porque es una forma de canalizar dinero de inversores que quieren enfocar su uso de fondos a ciertas metas verdes, azules, sostenibles. Y ahí viene de nuevo la importancia de la participación de los inversores institucionales en este tipo de asset class. Entonces, nosotros, por ejemplo, CIFI fue la primera entidad panameña en emitir un bono verde. Emitimos un bono de 200 millones de dólares y mucha gente nos preguntaba, y es un proceso también de educación y de introducir este tipo de instrumentos en el mercado, nos preguntaba, oye, ¿y este tipo de bono tiene una rentabilidad mayor por ser verde o tiene algún tipo de característica? Y nosotros explicábamos que realmente la característica principal es que el uso de fondos va a proyectos, como os describí antes, elegibles bajo ciertos sectores y que ayudan a descarbonizar la economía y que ayuda también a que los países que tienen unas metas de cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, pues lleguen a esas metas. Entonces es inversión responsable, es inversión donde tú estás apoyando una serie de proyectos que además tienen componentes de mitigación de riesgo, porque cuando hablamos de un proyecto verde o un proyecto que cumple con ciertos criterios de elegibilidad, al final son proyectos que pasan por un filtro de mitigación de riesgo. Entonces lo que nosotros decíamos, pues la rentabilidad es la misma que cualquier otro tipo de instrumento financiero, pero el perfil de riesgo es mejor. Y es verdad, y está comprobado. Las estadísticas te demuestran que los ratios de incumplimiento en instrumentos temáticos bien estructurados a la larga son más sostenibles financieramente hablando también. Entonces, en algunos mercados más sofisticados, incluso este tipo de bonos temáticos verdes, sostenibles, la rentabilidad va ligada al cumplimiento de los KPIs de ese instrumento financiero. Con lo cual, si tú tienes un mayor impacto, el coste de la deuda para el emisor suele ser más bajo, de tal forma que hay un alineamiento para atraer el inversor que invierte de forma responsable, pero incluso para el que recibe ese instrumento financiero, tiene elementos donde puede abaratar su coste en función del grado de cumplimiento con las metas de ese bono temático. Con lo cual, es un mercado que se va desarrollando, sofisticando a la medida que avanzamos. Como te digo, CIFI, por ejemplo, emitió un bono de 200 millones y está prácticamente suscrito, o sea que hay apetito. Ahora sacamos también un fondo de infraestructura sostenible, que es un fondo enfocado a proyectos
que cumplen con ciertas metas KPIs de sostenibilidad y también con bastante éxito. Entonces, sí hay demanda por parte de inversores cada vez más conscientes de invertir de forma enfocada, de forma responsable en este tipo de proyectos, y para ello están estos instrumentos de deuda temáticos que son importantes. Pero de nuevo, para que haya demanda de estos vehículos, de estos instrumentos de deuda, volvemos al origen, que es la mayor participación de los inversores institucionales en la financiación de infraestructuras. Y desde el punto de vista del emisor, y ya que ustedes han vivido en diferentes países ese proceso de preparación, ¿se necesita un framework o un marco para poder calificar esos proyectos y que el uso de esas fuentes de recursos que se levantan por el mercado de capitales vayan justamente a esos proyectos y se verifique? Una empresa que quizá tenga y califique con diferentes proyectos, pero no tenga idea de qué tiene que hacer, ¿cuáles son esos 3 o 4 pasos que tú le dirías a una empresa que califica, quisiera, pero no sabe qué hacer en el medio de todo este proceso? Bueno, la respuesta corta, Iván, es sí hay un framework. Hay un framework donde se describe, como decía, primero sectores de elegibilidad por cada tipo de bono temático, ¿no? Ponía el ejemplo de los bonos verdes, que es el que CIFI ha hecho, donde hay una serie de sectores que son elegibles y tú puedes aplicar si quieres cumplir absolutamente todos los sectores o simplemente te quieres adherir a 4 o 5 sectores, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Dices, bueno, yo voy a emitir un bono verde para financiar proyectos de generación energética verde, para proyectos de eficiencia energética y para proyectos de tratamiento de aguas residuales, por poner un ejemplo. Y entonces tú aplicas bajo ese framework y seleccionas el tipo de sector bajo los cuales tú quieres emitir. Luego, hay una empresa que certifica que tú has utilizado los fondos de esa emisión de forma correcta y de forma al framework al que tú te adheriste. Entonces, para verificar y certificar que el uso de fondos ha sido aplicado correctamente. Entonces, hay un framework, hay unos guidelines, hay empresas auditoras que certifican el uso de fondos y no es tan complejo. Yo ahí recomiendo apoyarse en empresas que llevan de la mano a los emisores, incluso los organismos multilaterales. En el caso de que quieras emitir un bono temático, también asesoran al cliente, le llevan de la mano y a veces incluso pueden suscribir parte de la emisión del bono, con lo cual yo creo que es una opción muy, muy buena a la hora de cualquier cliente, emisor, entidad financiera que quiera emitir un instrumento de deuda temática, ¿no? Y en cuanto a tendencias, ustedes que tienen tanto arraigo en algunos mercados de LATAM, ¿tú ves en el futuro que la inversión en temáticos va a ser la fuente de financiamiento por excelencia de estos proyectos de infraestructura? ¿O va a tomar más tiempo y todavía el financiamiento tradicional, ya sea un bono plain vanilla de infraestructura o los mismos actores que están hoy van a seguir siendo predominantes en la consecución de financiamiento para estos proyectos? Bueno, yo creo que hay que ir a la data, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en la medida en que demostremos que los resultados de las emisiones temáticas son positivos, yo creo que sí, que vamos a ver cada vez más emisiones. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la rentabilidad que se ofreció, el cumplimiento con ese framework, que el uso de fondos ha sido aplicado correctamente, que una vez que tengamos data histórica de los últimos 3, 5, porque esto, recordemos, es relativamente reciente, sea positivo, cada vez haremos más emisiones. ¿Y por qué? Porque, y hablando de tendencias, Iván, quizás aprovechar, ¿dónde hay necesidades de financiación en la región? Pues hay sectores muy claros, ¿no? O sea, tenemos las metas del 2030, incluso 2050, con lo cual hay estadísticas de la
Agencia Internacional de Energía, que dice que hay que duplicar la inversión en energía. Bueno, pues tú ahí tienes un sector que va a requerir muchísima financiación, que es toda la inversión en generación de energía limpia, en transmisión, en eficiencia energética, entonces en almacenamiento de energía. Entonces, esos sectores se tienen que financiar. Y de nuevo, la instrumentalización y canalización de estos bonos temáticos pues es clave. Otro sector importante de cara al futuro, toda la parte que se habla mucho del nearshoring, ¿no? Y toda la parte de nearshoring es inversión en logística, es en inversión digital, es un sector clave de las infraestructuras. Entonces puede que aparezca otro bono temático dirigido a infraestructura digital. Luego tenemos, entonces, en la medida que la data demuestre que son inversiones que han resultado positivas, que han cumplido con las expectativas de los inversionistas y que se han cumplido con el framework y los guidelines, veremos más de ello, porque al final es una forma de que el inversor invierta focalizadamente en el tipo de proyectos que ellos quieren invertir. Siempre y cuando, de nuevo, vayan de la mano de un asesor que entienda el riesgo de cada uno de los sectores y la estructuración de este tipo de proyectos. Ahí mencionabas hace algunos 10, 15 minutos a los organismos multilaterales y su función tan importante para promover los instrumentos temáticos. Y me consta de que han hecho grandes esfuerzos para no solamente ser proveedores de fondos, sino ayudar a estructurar también emisiones de instrumentos temáticos, suscribir también, o sea, muchas veces estructuran y suscriben una parte de esos instrumentos. ¿Y cuáles son esos organismos que están más activos en la región, proveyendo y buscando oportunidades para nuestro sector de infraestructura? Bueno, reitero el papel importante de ellos. De hecho, al principio comentaba que el 20% de la financiación del sector privado viene precisamente de los organismos multilaterales, con lo cual tienen un rol importante. Más allá de lo que es la financiación, tienen un rol importante porque tienen también capacidad y equipo técnico para ayudar a los desarrolladores, emisores, a sacar los productos, financiaciones adelante. Eh, yo creo que todos, Iván, o sea, cada uno en su mercado, pues la IFC, el BID Invest, CAF, el Banco Centroamericano, luego están los bancos nacionales de desarrollo, el BNDES en Brasil. Yo creo que todos son importantes, cada uno tiene sus ciclos porque estos organismos al final tienen capitalizaciones de los gobiernos porque se fondean con parte del presupuesto público de los países. Entonces, pues tienen sus ciclos de capitalización, entonces de repente llevan a cabo con éxito la capitalización, tienen dinero y están muy activos, 2, 3, 4 años, 5, luego tienen que pasar por otro proceso de capitalización, pero el rol de ellos es bien importante. Y yo creo que cuando tienen menos capitalización y menos dinero que prestar directamente al sector público, yo creo que el rol de ellos es fundamental a la hora de movilizar al sector privado. Movilizar significa que ellos, a través de una participación pequeña, pueden tener un impacto grande porque tienen, por ejemplo, instrumentos, los préstamos AB, que es una característica que tienen los organismos multilaterales, donde ellos ponen una parte del préstamo, pero invitan a otros bancos del sector privado, pero de alguna forma es que van acompañados con el organismo multilateral, donde tienes tú un seguro de riesgo político implícito, porque es más difícil que el sector privado falle a un IFC del Banco Mundial o a un BID Invest, ¿no? Un banco interamericano, y tienen ciertos beneficios a la hora de transferir dinero, convertir moneda. Entonces, tienen un rol muy importante a la hora de movilizar. Y desde luego podrían aprovechar, creo, más la participación de financieros, como es el caso de CIFI o fondos, que canalizan y están especializados en nichos y a través de ellos podrían también movilizar y canalizar más dinero al sector privado. Entonces yo creo que son importantes, tienen un rol, creo que pueden movilizar más, es una de las partes más importantes que pueden ellos aportar a la región. Y yo creo que también deberían meterse más en aquellas áreas donde el sector privado
pues todavía no se siente cómodo, sobre todo en aspectos tecnológicos o pioneros o temas de capital donde hay una falta o brecha de capital para ciertos proyectos que son estratégicos, tomar un poquito más de riesgo y más pioneros para hacer la región más productiva y eficiente, ¿no? Tú mencionaste que en Panamá ustedes se financiaron con $200 millones en un bono verde y que también en otros países me consta que han trabajado estructuras de fondos. Eh, o sea, ¿alguna especificación por la cual un bono verde en un lado y la estructura de fondos en otro lado? O la idea va a seguir promoviendo la estructura de fondos en la región? Igual, es un mix. No, buena pregunta, Iván. De hecho, yo creo que FIFI jugó un papel muy interesante en el desarrollo de los mercados de capitales de la región, que es clave para todo lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros, y por poner en perspectiva a la audiencia, o sea, nosotros antes del 2017 nos financiábamos como institución con dinero de organismos multilaterales, de banca comercial, pero no teníamos una participación en el mercado de capitales, y es a raíz de la mudanza de Washington, de CIFI a Panamá en el 2016, donde iniciamos una participación activa en el mercado de capitales. Y ahí empezamos en el año 2017 y emitimos nuestro primer programa de valores comerciales negociables por $50 millones. Luego hicimos un programa de bonos corporativos de $100 millones. Luego en el 2019 lanzamos el tema de el programa de bono verde de $200 millones. Y claro, para nosotros, por ejemplo, las iniciativas de Latinex, que nosotros estamos en Panamá, ¿no? Las iniciativas de Latinex, de unir los mercados mediante las estrategias de operadores remotos. Nosotros emitimos desde Panamá, pero pueden invertir inversores de El Salvador, Nicaragua, o a través de los acuerdos de corresponsalía, Costa Rica, Guatemala. Pues para nosotros eso nos ha abierto un mundo, y creo que nosotros hemos aportado mucho al mercado, al desarrollo del mercado de capitales, porque a través de estas emisiones de CIFI, de alguna forma, hemos ido educando y familiarizando a los inversores institucionales con el riesgo de infraestructura, hasta el punto, Iván, de que en el año 2020 CIFI marca el hito de ser el primer emisor panameño en la Bolsa de Colombia. O sea, tú fíjate, ya entonces estamos haciendo emisiones regionales, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es, yo creo que todo son etapas. Hemos emitido en distintos mercados, hemos familiarizado a inversores institucionales con CIFI, con infraestructura, y ahora estamos dando un paso más. Ya que hay conocimiento y cierta educación, creemos que los fondos es una mejor forma, estructura y vehículos de llegar a la financiación de proyectos, y es una forma más directa de atraer a los inversores institucionales. Entonces, ahora estamos creciendo más en la parte de fondos porque creemos que es una forma más eficiente para movilizar dinero de los institucionales, y vamos a ir por ahí creciendo más que por lo que es el crecimiento del balance propio de CIFI. Oh, excelente estrategia. Pero bueno, un caso de éxito creo que es el de, vamos, el caso de República Dominicana es un caso de éxito para nosotros, para las AFPs, para los inversores, donde nosotros lanzamos este fondo de deuda en moneda local, que creo que no hemos hablado de ello, pero es una parte fundamental en el futuro de financiación de proyectos, financiar en moneda local para evitar riesgos cambiarios. Lanzamos este proyecto de fondo, 14.000 millones de pesos dominicanos, los inversores en los fondos de pensiones de República Dominicana, oye, suscrito al 100%, invertido en 4 proyectos divinos, solar, eólico, un proyecto de transición energética y un proyecto de turismo, un sector importante para el país, con unos retornos bien adecuados a la expectativa de los inversionistas, 0 problemas, cash flows estables, y ha sido tan exitoso que ya estamos lanzando el segundo fondo con los inversores, mismos inversores del primer fondo, con lo cual es un claro ejemplo de que
Y también volviendo a la pregunta tuya, ¿veremos más temáticos? Pues en la medida que los resultados son positivos de acuerdo a las expectativas de todo, claro que sí, porque la necesidad de financiación es enorme. ¿Volveremos a ver un fondo de República Dominicana en moneda local? Como el resultado fue positivo, ya estamos en el segundo porque los inversores quieren seguir invirtiendo y recibiendo ese retorno estable y además aportando al desarrollo económico de su país y además generando un impacto positivo, sostenible, medible, porque CIFI hace medición de esos KPIs, los enseña, se hace un reporte. Entonces, en la medida en que esté todo bien armado, con coherencia y cubres las expectativas de los inversionistas, desarrollador y mercado, sí, seguiremos viendo más fondos en moneda local y más instrumentos temáticos. Excelente estrategia y qué bueno que menciona ese caso de éxito aquí en República Dominicana. Nos consta que ha apoyado mucho y que va a seguir posicionándose. Así Los es. inversionistas institucionales están súper contentos, sus retornos, su información clara, sintiéndose que están aportando al desarrollo de la sostenibilidad y queriendo más. Creo Así que es es. lo que se augura para muchos otros países de la región en donde estén las condiciones dadas. Sabes que quería volver contigo, al comienzo mencionaste las alianzas público-privadas, eh, y quería darle doble clic al punto de las alianzas público-privadas, porque sí he visto países en donde la ley de las APPs está súper clara, igual no sucede en los proyectos, y otros países que no hay ley de alianza público-privada, pero sí en el proceso de estructuración está muy claro, sí existen los vehículos, ya sean los fideicomisos, ya sean los escrow accounts, ya sean los agentes de garantía, que sí hacen que se perfeccione una transacción. ¿Qué opinión te merece todo ese tema alrededor de las alianzas público-privadas, ya sea en un marco regulatorio claro o en un marco habilitante con múltiples instrumentos? Bueno, a ver, Iván, mira, yo soy muy favorable a las asociaciones público-privadas. O sea, son una herramienta muy útil, ¿no? Para mantener el ritmo de inversión en proyectos de infraestructura. Y especialmente ahora que tenemos restricciones fiscales, donde el gobierno, y lo comentaba antes, ha bajado la participación de la inversión pública en infraestructura, ¿no? En la región, en América Latina y Caribe, llevamos casi 3 décadas, ¿no? De experiencia en la implementación de este tipo de esquemas. Hay ejemplos de éxito, ¿no? Por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, México. Y te voy a dar un dato para que tú veas, ¿no? En Chile, por ejemplo, llevan ya 24 años desarrollando este esquema, mejorándolo, perfeccionándolo, ampliándolo, y volviendo a la data, que creo que es importante, ¿no? Pero desde hace 24 años han desarrollado ya con éxito, más de 80 proyectos y han levantado más de 14.000 millones de dólares. Eso es un dato y es de los países donde la ley de APPs ha funcionado mejor y de hecho creo que es en el 2018-2019 lanzan un fondo de infraestructura público con todas las ganancias de la parte pública de estas APPs para incluso seguir invirtiendo en proyectos de infraestructura. Colombia es otro ejemplo muy positivo con las inversiones en el desarrollo de programas viales. República Dominicana aprobó hace ya 4 años, creo, la ley de APPs y tiene un pipeline muy interesante para desarrollo de ciertos proyectos estratégicos para el país. Toman tiempo, o sea, como digo, es una curva de aprendizaje, pero yo creo que hay que ver los casos de éxito y hay que ver qué falló y qué se puede mejorar en aquellos casos donde no se ha podido llegar a tener éxito, ¿no? Pero yo soy muy favorable a este tipo de partnerships entre la parte pública y la parte privada, porque como decía, restricción fiscal por parte del gobierno para invertir, el sector público sabe hacer cosas bien en el campo de infraestructura, entonces la unión de los dos, gobierno planifica, regula y cubre riesgos que el sector privado pues puede que no pueda, pero al final en la fusión de los dos hace que el proyecto salga adelante y sea un win-win para el país, ¿no? Entonces, bien estructurados, pongo el caso de Chile con datos concretos,
fueron capaces de hacer proyectos, levantaron 14.000 millones y ahí tienes un país con unas infraestructuras de primera y no solo de carreteras, ya también están invirtiendo en infraestructura social, hospitales, prisiones, plantas de tratamiento. Entonces, hay mucho sector al que se puede aplicar perfectamente la asociación público-privada. Buenísimo, y es súper importante eso que tú mencionas, un conjunto de cosas que tienen que pasar Claro. para que un proyecto, un instrumento temático también tenga cabida, desde un consenso claro entre las necesidades de un gobierno, los desafíos de un gobierno, una comunión con el sector privado de manera importante y un objetivo claro del sector privado de promover en conjunto con el gobierno lo que es mejor para una economía, un mercado de capitales que cada vez sea más profundo, que pueda abastecer esa demanda interna, eh, dígase que tenga inversionistas que tengan bolsillos profundos, porque normalmente estos proyectos requieren muchos recursos, capital, financiamiento, proyectos de largo plazo, o sea que también tiene que haber confianza sobre las perspectivas económicas de los países, temas políticos que también son súper importantes. Y antes ya de pasar a las preguntas, que hay varias preguntas sumamente interesantes, yo quería que tú me comentaras en base a la experiencia de SIFI, que ha podido acceder a diferentes mercados de capitales en la región para proveer financiamiento para diferentes proyectos en la región. ¿Cuál es esa importancia de que los mercados internos locales sean lo suficientemente robustos para proveer financiamiento? ¿Y cuál es la importancia de esto que nosotros estamos promoviendo como Amerca, de la interconexión de los diferentes mercados? Y simplemente como un dato, para quienes nos acompañan por primera vez, Amerca somos 10 bolsas unidas de la región, promoviendo un gran objetivo que es poder tener un mecanismo y negociaciones multilaterales en cada uno de los países que representamos. Esa es la gran misión que tenemos. Han habido muchos avances, pero sí quería comentarte a ti como usuario beneficiado de este trabajo que hemos venido haciendo, cómo esto es importante para tu estrategia y dos, qué tan importante es que el mercado de por sí a nivel interno sea robusto para el éxito del financiamiento de proyectos de infraestructura y a través de la parte de instrumentos temáticos. Ok. A ver, Iván, lo voy a resumir muy rápidamente. Estabilidad política, marco regulatorio, incentivar al sector privado en la participación de proyectos, tener buenos sistemas de canalización de ahorro interno para los fondos de pensiones y participación activa de los fondos de pensiones / inversores institucionales, compañías de seguro, fondos de inversión, en la financiación de proyectos de infraestructura de la mano de asesores que entienden el mercado y los riesgos, como es el caso de CIFI. Entonces, si tú tienes eso, tú tienes para mí, desde mi punto de vista, tienes la fórmula perfecta para poder seguir desarrollando buenos proyectos, mejorando la competitividad de los países, trayendo inversión privada y generando empleo, invirtiendo responsablemente y de forma dirigida en sectores a los que tú quieres invertir. Buenísimo. Entonces vamos a pasar, tenemos varias preguntas del público. La primera pregunta es, buenos días, quisiera saber si se pueden detallar nuevamente los sectores o tipos de proyectos de infraestructura que se puede presentar a SIFI. Con a nivel de si hay un ticket mínimo, si hay algún tipo de criterio o algún tipo de obra que califica o no. Sí, es mucha información para dar pero bueno, voy a tratar de ser bien resumido. Infraestructura para CIFI es, en un sentido amplio, energía, es transporte, es logística, es agua,
es saneamiento, es turismo, es sector salud, sector educación, todo esto promovido por sector privado o APPs, no directamente sector público. Tickets mínimo. Nosotros tenemos dos roles fundamentales. Uno, como hablaba antes, hacemos y acompañamos al cliente para llevar al proyecto a que sea banqueable. Entonces, en ese sentido, no tenemos un ticket mínimo porque agarramos el proyecto, vamos de la mano con el cliente, independientemente de si es un proyecto de inversión de 200, 300, 500 millones, y nos aseguramos que el proyecto está perfecto para ser financiable por la banca o por el mercado de capitales. Además de eso, CIFI también financia. Dependiendo los mercados y los sectores, podemos poner tickets de entre 15 hasta 40 millones de dólares, dependiendo sector y país, y ahí hay que profundizar. Pero me quedo ahí. Okay. La segunda pregunta, igual la voy a unir con esta primera, pero preguntan cómo los estructuradores de la región de proyectos pueden acercarse a CIFI. Bueno, muy sencillo. Página web, tenemos nuestro equipo establecido en Panamá. Puedes, Iván, si quieres compartir mis datos de correo electrónico a las personas que quieran y que hayan solicitado esa información, y yo les canalizo con el equipo de CIFI que analiza cada uno de los proyectos. Nosotros tenemos un equipo de originación, que es el que está constantemente en el mercado, reuniéndose con clientes, viendo la viabilidad, si puede encajar en este fondo, en el balance de CIFI, si podemos traer ciertos socios, si podemos incluso ayudar a levantar fondos de asistencia técnica de multilaterales. Entonces, bien sencillo, puedes repartir mi correo electrónico y yo canalizo a quien quiera que revisemos cualquier proyecto. Y nos consta que es súper activo, responde súper rápido y con mucho detalle. O sea que... Sí, eso es fundamental también para acompañar al sector privado, y realmente el sector privado al final tiene que cumplir con ciertos tiempos donde necesita la financiación en cierta fecha, tiene a su vez que terminar en la planta de energía renovable que está construyendo, también porque tiene fechas de cumplir con el gobierno en tener esa planta conectada. Entonces es muy importante que los tiempos del estructurador, financiador del proyecto para el sector privado sea ágil y se comprometa a cumplirlos y vaya de la mano, es un socio al final, ¿no? Me imagino que esto más por tema de regulación de Panamá o cómo funciona. Pero pregunta que qué empresas pueden estructurar y comercializar bonos temáticos. Quizá hablemos de Panamá, en otros países habrán otras regulaciones de quién puede o no estructurar y colocar en los mercados. Sí, no, hay obviamente regulación. En el caso, yo voy a hablar del caso de CIFI, ¿no? En el caso de CIFI, nosotros hicimos internamente toda la parte técnica de estructuración del instrumento financiero, pero luego tú necesitas una licencia para emitir ese instrumento de deuda, y en nuestro caso pues fuimos de la mano con MMG, que es una de las contrapartes con las que CIFI trabaja en Panamá, que es, conjuntamente hicimos la emisión. CIFI hizo toda la parte técnica y MMG cumplió toda la parte de regulación a la hora de emisión de un instrumento financiero en la Bolsa de Valores. Ok. Preguntan, ¿los estados financieros de CIFI están en Latinex? Por ser emisor. Sí, no, nosotros tenemos una política de transparencia absoluta. Tienes estados financieros, nosotros producimos de hecho informes muy interesantes de la parte de impacto. Todo está en nuestra página web. Excelente. Sí. Entonces, una última pregunta. Somos una empresa pública, quizá dentro del marco regulatorio, ¿existe alguna normativa que obligue a poner en garantía los activos de la empresa? Somos una empresa pública. No entendí bien la pregunta. No, yo tampoco pero la
No entiendo. sé, tendría que, eso la veo muy de detalle, pero encantado también de, si quiere que tengamos una llamada, Sí, podemos profundizar en ello. sí, yo le voy a comentar de manera privada que cualquier Perfecto. acercamiento ahí, pero un tema importante, quizá ahí que tú lo mencionaste muy claro, muchos de estos proyectos de infraestructura se hacen bajo la figura de un project finance y muchas veces las garantías ya lo va a determinar el tipo de estructuración, los flujos, eh, quizá es una respuesta mucho más Sí, allá no, en esa pero parte. buen punto, Iván. O sea, efectivamente, lo que hace CIFI, Project Finance, dependiendo de la regulación local, todo el paquete de garantías va a través de un fideicomiso. Lo que nosotros ponemos en fideicomiso son todos los activos de ese proyecto, pero no ponemos en el fideicomiso todos los activos de una empresa que desarrolla el proyecto. No sé si va por ahí la pregunta, pero sí, el fideicomiso juega una parte muy importante en la estructuración de proyectos, de Project Finance, y los utilizamos para aglutinar el paquete de garantías o de los activos de ese proyecto, pero no de toda la empresa. Ok, la última la voy a responder yo. ¿Cómo podemos tener acceso a la grabación del seminario? Nosotros tenemos una página de YouTube de Amerca en donde luego de que editemos, creo que no hay que editar prácticamente nada, pero nos daremos siempre como 2 semanas para trabajar ya todos los detalles de este video y nosotros lo colgamos. De todas formas, cada una de las bolsas que representa a Merca lo publica a través de sus redes. A través del LinkedIn van a poder acceder al link de YouTube y ahí van a poder tener acceso para desmenuzar toda esta información que hemos tocado en estos 60 minutos. Entonces, ya para culminar, se metió una última pregunta. ¿Qué otro bono temático encajaría en el perfil de SIFI? ¿Qué otro bono pensarían podrían emitir pronto? Eh, Hemos emitido bono verde, tenemos un fondo de deuda sostenible. Si tendría o tuviera que decir el próximo, creo que bono azul. Excelente. Se necesita y creo que todos los países de nosotros algo podemos aportar. Eh, Aquí hay muchas playas. Creo que por aquí podría venir algo. Exacto. Y ya por último, César, y muchísimas gracias por todo el tiempo. Algunos mensajes claves que deberíamos nosotros tener como participantes del mercado de capitales en la región. Bueno, a ver, yo llevo ligado a la región casi 25 años. He visto cómo ha ido evolucionando la inversión en infraestructura. Hay todo tipo de estudios que relacionan la inversión en infraestructura con crecimiento económico, productividad en el país. Creo que hay una oportunidad de apostar, crecimiento e inversión en infraestructura, y esa oportunidad creo que debe ir de la mano de una mayor participación de los inversores institucionales en la financiación, proveer capital para este tipo de proyectos. Hay casos de éxitos, hemos hablado del de República Dominicana, seguro que hay muchos más, y es un matrimonio perfecto. Entonces yo creo que hay que trabajar en canalizar el ahorro, fondos de pensiones, invertir en infraestructura, y eso se hace un círculo y va en beneficio de los países que apuestan por esa estrategia, de los inversores que obtienen rentabilidad diversificada, generando impacto, y no olviden nunca ir de la mano de un buen asesor que entienda el mercado, que tenga track record, que tenga conocimiento y que lo haya hecho antes, porque ahí si no es donde vienen los problemas, ¿no? Bueno, sin desperdicio alguno, gracias por estos 60 minutos de luz. Yo creo que es mucho más la oportunidad que los desafíos que tenemos como región. Con data dura lo has demostrado, lo mucho que hemos avanzado y los desafíos que tenemos. Yo creo que la invitación queda muy clara.
acérquense hacia las personas que lo pueden apoyar a ustedes, a poder identificar un proyecto, estructurarlo, fasearlo. Son necesarias las fases en los proyectos, eh, viabilizarlo. Hay personas muy capacitadas como César, como su equipo. Tenemos organismos multilaterales en la región también que quieren que nosotros crezcamos, que necesitan que nosotros crezcamos. Los grandes países, las grandes potencias también necesitan que nosotros hagamos nuestro trabajo súper bien y están dispuestos a apoyar desde vías de cooperación internacional, desde vías de proveer fondos internacionales y asistencia técnica, tal como tú mencionabas, César. Nuestro gobierno es tan consciente de la necesidad de las alianzas público-privadas, de los estructuradores y de todo el mercado de capitales como un brazo importante para proveer recursos que nos ayuden a nosotros a crecer de manera sostenible en la economía. Es cuestión de una decisión de acercarnos. Yo creo que lo has resumido súper bien, César. Solamente nos queda agradecer a cada uno de ustedes, los participantes, decirles que este video va a estar próximamente rodando en las diferentes redes y ojalá y ustedes también lo puedan compartir con todas las otras personas con las cuales ustedes se relacionan. Es muy importante entender de que tenemos soluciones para problemas que han sido por años, que han sido de siempre. Tenemos la solución y lo que tenemos es que seguir esparciendo esta información. Los mercados de capitales cada vez están creciendo y están a la disposición de cada uno de nosotros. Las bolsas de valores dentro de América también haciendo un trabajo importante, no solamente con los miércoles bursátiles, sino con estos grandes foros que hacemos, en donde César nos ha acompañado múltiples veces y nos seguirá acompañando. Aquí te comprometo Claro que delante sí. de todos. Y solamente queda decirle muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias, César. Y nos vemos en una próxima con los miércoles bursátiles de las Américas, con un tema sumamente interesante que vamos a seguir tocando. Nos quedan 4 miércoles bursátiles de aquí a que termine el año. Próximamente nosotros estaremos creando la campaña de expectativa del próximo miércoles bursátil, que va a estar a la altura de este que ha sido demasiado bueno. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Iván. audiencia. Y nos vemos en una próxima. Que estén muy bien.